Continuamos con el capítulo 8 de la magia de creer. Las mujeres y la ciencia de creer. Tal vez una de las historias más extrañas que demuestran el gran poder de creer se encuentra en la de Opal Whiteley. Este asombroso caso histórico muestra claramente que, como señaló el profesor William James, la creencia crea, de hecho, su verificación y ofrece una prueba inequívoca de que a menudo los eventos están influenciados por nuestros grandes deseos. Según quienes la conocieron en su infancia, la niña era hija de una familia estadounidense apellidada Whiteley, encabezada por un maderero de Oregón. Ella, sin embargo, se creía hija de Henry de Orleans, heredera del reclamo borbónico de la corona de Francia. Se le atribuyó haber escrito un diario cuando tenía 6 o 7 años, que contaba sobre su padre Ángel y su madre Ángel, de sangre real, impreso en 1920 bajo el auspicio de Atlantic Monthly. Causó gran sensación y precipitó una gran controversia literaria que atrajo a psicólogos, científicos, astrólogos, psíquicos, editores, clérigos, críticos literarios y casi a todas las personas que habían conocido a Opal en algún momento. En la historia de la literatura de Oregón de Alfred Powers hay un capítulo de Elbert Beit en el que dice: "No tengo la menor duda de que una gran parte del diario de Opal es un engaño y una gran parte de plagio, y presenté los hechos que demuestran que era imposible que perteneciera a una familia de crianza temporal. Pero a pesar de que Opal Whiteley puede no haber nacido de la realeza, en realidad fue aceptada como tal en años posteriores". El diario se imprimió cuando Opal tenía aproximadamente 22 años de edad. En 1933, unos 13 años después, los periódicos publicaron una historia sobre una mujer estadounidense que viajaba a la India, mientras que en el estado de Udaipur ella tuvo una experiencia memorable. Sentada en su carruaje, se sorprendió al ver otro carruaje que venía hacia ella, conducido por una media tropa de caballería. En el otro carruaje estaba Opal Whiteley, la chica del campamento maderero de Oregón. Los investigadores revelaron más tarde que Opal residía en realidad en la casa del Maharajá de Udaipur, el príncipe indio gobernante. Las mismas historias del periódico contaban cómo Ellery Sedgwick, editora del Atlantic Monthly, verificó que la niña residía en realidad en la casa real. Además, relataron que Sedgwick había recibido el testimonio de esta historia de parte de los secretarios de los 2 tribunales del Maharajá. En su libro The Happy Profession, Sedgwick dedica un capítulo a esta extraña historia. He tenido varias conversaciones con el señor Beit durante muchos años, un conocido periodista de Oregon que se convirtió en editor del Oregon Mason, sobre la extraordinaria forma en que Opal moldeó su destino. Beit me dijo: era extraño, casi sobrenatural, la forma en que las circunstancias se adaptaban a sus planes. Como la mayoría de las personas que la conocieron en su infancia, Beit está absolutamente convencido de que Opal era hija de padres estadounidenses, los Whiteley. Los conocía bastante bien y había estado con frecuencia en su casa en Cottage Grove. Beit manifestó lo siguiente: mi primer conocimiento de Opal fue cuando estaba informando sobre una convención del Junior Christian Endeavor en Cottage Grove, y me informaron que una niña de 17 años de un campamento forestal cercano había sido elegida presidenta. En la primera impresión, Opal era una persona vibrante, vital, exótica, caprichosa.
sabia de manera extraña para su corta edad, ansiosa, profundamente seria y religiosa. Más tarde se convirtió para mí en un enigma inexplicable. Ella siempre estaba planeando con bastante antelación cualquier cosa que emprendiera. En la preparación de su libro de naturaleza, The Fairy Land Around Us, solicitó contribuciones de manera asombrosa de personas como Andrew Carnegie y John Rockefeller, y de hecho obtuvo dinero de alguno de ellos. Un folleto publicitario del libro mostraba expresiones de asombro y admiración de personalidades como la reina Isabel de Bélgica, Theodore Roosevelt, Nicholas Murray Butler, Jean Stratton Porter y otros de igual importancia. Me sorprendió un párrafo en la historia del Sr. B. Con todos estos planes, tan bien establecidos mucho antes del viaje de Opal al Centro de Cultura de Massachusetts, a menudo me he preguntado qué planes había hecho para entregar el diario a los editores y también cómo sucedió que Ellery Sedgwick le pidiera por casualidad este diario. Al estudiar estas palabras me pregunté si realmente fuera una casualidad que Sedgwick le pidiera el diario o si esta extraña muchacha no había pensado telepáticamente en Sedgwick. No discutí este punto con el Sr. B. Pero si Opal Whiteley sabía mentalmente cómo transmitir sus pensamientos a los demás de antemano, entonces explica qué sucedió para que Sedgwick preguntara si ella había llevado su diario. Durante años me he convencido de que las personas cercanas a la naturaleza y las personas íntimamente asociadas con los animales salvajes y domesticados tienen un entendimiento o visión que les permite ver mucho más allá de los horizontes que la mayoría de los que viven en los penthouse de una ciudad. Siempre he creído que a estas personas la naturaleza les revela muchos secretos ocultos, que a quienes nunca se acercan más a una vaca que en su forma de leche embotellada. Es la telepatía, la capacidad de transmitir nuestros pensamientos en silencio para que otros los atrapen, uno de los secretos que la naturaleza revela a quienes están cerca de ella. Eso es algo que no puedo responder, aunque es conocido que las personas primitivas de todas partes del mundo han usado el secreto de la telepatía durante siglos. Hay numerosos libros sobre telepatía entre los primitivos. Como me dijo una vez un editor famoso, aceptar la idea de que estos nativos no lo usan nos pondría en el mismo nivel de la ignorancia. Ahora permíteme contarte lo que dijo el Sr. Beat sobre la cercanía a la naturaleza de Opal. Un volumen difícilmente sería suficiente para resumir la personalidad de la niña tutelada por la naturaleza que tenía a los 6 años. Como su diario nos haría ver, confió sus secretos más íntimos a Michelangelo Sanzio Rafael, un abeto, y sus asociados en lugar de personas fueron Lars Porsena de Clusium, un cuervo, Thomas Chatterton Júpiter Zeus, una rata de madera, Brave Horatius, un perro pastor, Peter Paul Rubens, un cerdo mascota, y otros personajes con denominaciones igualmente clásicas. En sus años de adolescencia, Opal recolectó barriles de especímenes geológicos y miles de bichos y gusanos. Recolectaba crisálidas en una cubeta y observaba cómo Dios les devolvía la vida a sus hadas al aire libre. En algún lugar, de alguna manera, ella obtuvo una cantidad prodigiosa de conocimiento acerca de estas cosas, sin haber completado un curso de secundaria. Esta misteriosa chica se presentó en la Universidad de Oregón, donde los requisitos de ingreso no se le aplicaron debido a sus conocimientos de geología,
astronomía y biología. Según Bede y otras personas que conocían a Opal, cuando era una niña nadie mencionó nada que indicara que los Whiteley la habían adoptado. Bede dice que solo con la publicación del diario en la revista mensual Atlantic, los familiares y amigos recibieron la primera señal de que Opal reivindicaba su crianza temporal. El señor Bede me dijo que lo que el señor Whiteley, el padre real o adoptivo de Opal, pensaba que su hija había sido atrapada en las redes de algunos astutos promotores. Poco después de que se imprimió su diario, Opal Whiteley salió de los Estados Unidos en secreto y viajó con un documento confidencial. No era un pasaporte ordinario, estaba firmado por nuestro secretario de Estado y Sir Edward Grey, del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Precisamente el cómo pudo hacer esto es lo que sorprende al señor Bede y a otras personas que la conocieron en la infancia. Pero si ella era la hija fidedigna de padres estadounidenses y no era de sangre real, obviamente tenemos aquí evidencias del funcionamiento de los extraños poderes de la mente humana, de los cuales, repito, sabemos poco. En 1947 se informó que Opal Whiteley vivía en Inglaterra, pero cuando el señor Bede escribió su artículo hace varios años dijo: cuando por fin volví a saber de su existencia, ella había sido aceptada como princesa de la India, a través de un presunto matrimonio de Henry de Orleans, su padre Ángel del diario. Le pregunté cómo habían aceptado a Opal como princesa de la India si en realidad no había nacido como una de ellas, y me dijo que no podía explicarlo. Entonces le pregunté si creía que su pensamiento constante y esa profunda creencia tenían algo que ver con eso, a lo que él respondió: francamente no lo sé. Puede ser, porque no hemos investigado las profundidades de la mente y no sabemos el alcance de sus poderes. Leyendo la historia de Sedgwick sobre esta extraña muchacha, también parece convencida de que los verdaderos padres de Opal eran los Whiteley y que su afirmación de ser de sangre real era pura fantasía, pero fue aceptada por la realeza, porque Opal obviamente conocía muchos secretos desconocidos para la persona promedio. Aquí, en sus propias palabras, está la teoría de Sedgwick, de cómo esta niña de Oregón hizo realidad sus deseos. Tengo una teoría y la mantengo. Entre una infinidad de cartas vino una escrita por un estadounidense de origen francés, cuyo padre, según me contó, era un sargento en la guerra franco-prusiana de 1870. El coronel, o tal vez el general de la división de este sargento, era el príncipe Henry de Borbón. Hacia el final de su vida, el príncipe, viajando a través de América, se detuvo en Oregón para conversar con su viejo soldado. No puedo decir si esto es un hecho real o no, pero mi corresponsal no tenía ninguna duda. Primero entre sus recuerdos de la infancia fue la llegada del príncipe a la puerta de la casa de campo de su padre. Me senté sobre su rodilla, me dijo, y le creí. Ahora, según mi teoría, la visita de un príncipe de la realeza a una aldea de Oregón fue un acontecimiento. La verdad y la leyenda de ella se extendieron a través de los campamentos madereros. ¿Qué es más probable que esa historia cautivara la mente de un niño solitario e imaginativo y que sus sueños se centraran en eso? En el corazón de cada niña pequeña existe una Cenicienta. Con Opal la leyenda se hizo realidad. La verdad se magnificó con los años y finalmente impregnó toda su mente, su fantasía y su vida. Tal es mi teoría de la infancia de Opal. En años posteriores, la historia se convierte en un hecho comprobado, y sin embargo,
a mi modo de ver, no pierde nada de su asombro por aquello. Opal, que había sido mimada y patrocinada por muchas personas notables en Nueva York y Washington, se cansó de todo. Ella fue a Inglaterra, siempre haciendo amigos, tomó la fe de su padre y se estableció en una comunidad católica en Oxford. Entonces un día tuve noticias sorprendentes de ella. Una amiga de mi juventud, la señora Rastra Emmett Sherwood, me escribió preguntándome si era posible creer que una corresponsal suya, que dijo haber visto a Opal sentada como una princesa de un cuento en un carruaje de caballos por las calles de Allahabad, donde los escoltas reales despejaban el camino para Su Alteza Real François de Borbón. La historia era creíble porque era cierta. La verifiqué sin ninguna conjetura. Primero le escribí a Opal, quien me envió una colección de fotografías de su viaje por la India. Allí estaba ella, en la espalda de un elefante lista para la caza de un tigre. Henry de Borbón era famoso por haber cazado 36 tigres y recordé que Opal cantaba versos franceses en honor a su victoria. Allí estaba ella, al centro de muchos otros grupos de gente con turbantes. Las fotografías pueden ser falsas y muchas de ellas provienen de Hollywood, lo que apenas contradice el término. No estaba satisfecha, dado que la narrativa de Opal afirmaba que 2 de los grandes maharajas habían sido sus anfitriones. Les escribí a ambos. A su debido tiempo recibí 2 cartas de respuesta adornadas con crestas reales. Cada una de ellas me informó que el escritor real ordenó a la secretaria que respondiera que había sido un gran privilegio entretener a Su Alteza Real, François de Borbón, y que se habían dado una serie de fiestas en su honor. El desconcierto de todo esto no había disminuido cuando llegó una carta no solicitada de un teniente coronel de las fuerzas de Su Majestad, ocupadas con maniobras en Aldershot, informándome con cierta aspereza de que el propio coronel había sido honrado por una orden de asistir a una fiesta oficial en el jardín en honor de Su Alteza Real. Además rogó preguntar quién había cuestionado la autenticidad de la dama que había honrado la ocasión. Termino esta historia con una nota de nostalgia. En la revista que Opal envió para acompañar sus fotografías, no quedaba ningún vestigio de la contagiosa fascinación de los primeros días. Ella describía las cosas como eran. El rocío de la mañana había desaparecido. La dura luz del sol de la mediana edad golpea un mundo que todos ven con demasiada claridad. El reino de las hadas era ahora el patio de recreo de otros niños. Sus puertas estaban cerradas y Opal se quedó fuera. Pero mientras ella todavía era la Opal de la revista Corazón Comprendido, ella había tenido su visión y la visión era verdadera. Ninguna verdad es más cierta que la que ilumina el corazón de un niño. De la profesión feliz, de Ellery Sedgwick. Algunos lectores pueden cuestionar esta extraña historia, pero esos son los hechos. Obviamente, como afirma Sedgwick, la niña que escribió el diario de Opal creía en eso. Ella lo sabía por sí misma.